En esta oportunidad quiero hacer referencia a lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica en segundo de Tesalonicenses 1:3. Y le dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Creo que tenemos que ser conscientes que en toda la Escritura se nos habla que la fe tiene una medida y que ésta va creciendo. De hecho, los discípulos mismos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Y el Señor comparó ese proceso de fe como una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero cuando crece es el árbol o uno de los árboles más grandes. Entonces tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando precisamente de aumentar nuestra fe. Jesús en Lucas 18 hace una pregunta y dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Por eso me impacta la iglesia de Tesalónica, porque era una iglesia que tenía un crecimiento espiritual en su fe. Ahora, recordemos que la Biblia dice en Hebreos que la fe viene por el oír y el oír la palabra. A la medida en que nosotros tenemos intimidad con Dios, tenemos intimidad con las Escrituras, a la medida en que nos sometemos a la palabra, a conferencias, a prédicas, a estudios bíblicos, nuestra fe va creciendo. A la medida en que vemos el actuar de Dios en nuestras vidas, nuestra fe va creciendo. Pero lo triste es que el mismo Jesús dice que no va a hallar fe en la tierra. Y es lo que estamos viendo hoy en día, lamentablemente, en muchas iglesias en el cuerpo de Cristo. No hay un crecimiento espiritual porque su fe no va creciendo. Porque han dejado de escuchar la voz de Dios. Y han empezado a escuchar otras voces de este mundo, los ruidos de este mundo. Por eso es interesante la iglesia de Tesalónica, una iglesia que iba creciendo cada día. Pero no solamente crecía en fe, sino que dice Pablo que también crecían en el amor para con todos los santos. Y creo que en este tiempo es importante que nuestro crecimiento espiritual podamos medirlo de acuerdo a nuestras acciones y obras de misericordia para con las personas que nos rodean y especialmente con nuestros hermanos. Y esto es lamentable porque el mismo Jesús dijo también: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que hoy en día vemos, no solo en el mundo, sino en muchos sectores de la iglesia. El amor de muchos se ha enfriado. El amor por buscar a Dios en oración, el amor por su palabra, el amor por congregarnos, el amor hacia los demás se ha perdido, se ha enfriado. Por eso en esta oportunidad quiero cerrar este mensaje diciendo que la evidencia del crecimiento espiritual de una persona, de una iglesia, se mide en base a dos factores que vemos en el crecimiento de la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que tiene fe, una iglesia que tiene intimidad con la palabra de Dios, una iglesia que le cree a su Dios en medio de las circunstancias difíciles, que cree que todo lo que ha recibido, lo ha recibido de Dios. Pero también una iglesia que ama, una iglesia que perdona, una iglesia que se entrega por los demás, una iglesia que tiene pasión por las cosas de Dios, por su palabra, por su intimidad, pero que se entrega en amor por la necesidad de otros. Mi deseo
es que en la vida de ustedes se pueda escuchar el testimonio que se escuchó de la iglesia de Tesalónica. Y los invito a que profundicen en estas dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, porque vamos a encontrar una iglesia que va creciendo en fe, que está creciendo en amor. Cada día hay un crecimiento espiritual que debe de evidenciarse, máximo en este tiempo que nos ha tocado que vivir, un tiempo difíciles, en donde necesitaremos fe para sobrevivir con la fortaleza de Dios, pero también necesitaremos amor para con el prójimo que está pasando por situaciones difíciles en su vida. Esa es la iglesia que Dios quiere que crezca.